empezar orando en esta transmisión correspondiente a la culto de oración del día viernes. Vamos a poner todo en manos del Señor. Padre bendito que sea en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos has permitido, Padre, estar esta vez transmitiendo, Padre, para poder llegar hacia los hogares de nuestros hermanos, Padre, amigos, de que están pudiendo sintonizar, Padre, esta transmisión. Te pedimos para que tú bendigas ese tiempo, Señor, y que sea de bendición, que bendigas, Padre, las alabanzas, el tiempo de la oración, Padre, el tiempo de la meditación de tu palabra, Señor, que podamos ser edificados por ella. Que me ayudes, Padre, de tal manera de que pueda tener la mejor coordinación, Padre, con las pistas, de que podamos, Señor, alabarte y glorificarte, Padre, por medio de las alabanzas, Señor, que nos hables por medio de la palabra, Señor, que va a ser predicada antes de la oración, Señor, que nos ayudes también a mantener ese tiempo de comunión, Padre, contigo en el momento de la oración. Entonces, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Me vamos a pasar a la siguiente alabanza. Vamos a decir aquí el alfa y la omega. Aquí el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén. Vamos a pasar a la última alabanza de ese tiempo, hermanos. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza
de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén. Así que haríamos con este tiempo de alabanzas, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente es una bendición y un placer muy grande como Iglesia Bautista Vida Abundante estar llegando hasta la intimidad de su hogar con una transmisión más, esperando como siempre ser de bendición tanto para usted como para su familia. Estamos desarrollando nuestro culto de reflexión y oración correspondiente al viernes 4 de septiembre del año 2020. Y antes de iniciar la meditación correspondiente a este día, quisiera dirigirme de manera especial a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Vida Abundante, en el sentido de recordarles que este próximo domingo, 6 de septiembre, tenemos nuestro culto presencial a las 9 de la mañana. Y por supuesto, estaremos celebrando la mesa del Señor. Y será un tiempo de mucha bendición. Yo creo que todos hemos estado anhelando este momento en el cual podamos por lo menos vernos con algunas limitaciones, pero
a lo menos podremos vernos y saludarnos aunque sea de lejos. Y queremos decirles que a razón de la misma situación y las mismas limitantes, hay un cupo limitado que la iglesia ha preparado. Pero yo sé que ya usted reservó su lugar para ese día, así es que no va a haber ningún problema. Pero queremos, hermanos amados, recordarles algunas indicaciones que ya se han dado anteriormente, pero queremos repetirlas para que podamos tomarlas muy en cuenta. Una de ellas, y la primera, es el uso obligatorio de la mascarilla. Yo sé que todos estamos ya un tanto familiarizados con la mascarilla, pero no está de más el volverlo a mencionar. Número 2, mis amados hermanos, vamos a tratar de ser puntuales, bueno, como siempre, pero hoy con mucha más razón. Vamos a comenzar exactamente a las 9 de la mañana y estar terminando a las 10 de la mañana. Por esa misma razón queremos pedirle de favor llegar a por lo menos unos 10 minutos antes de las 9, ya que se estarán tomando las medidas de bioseguridad necesarias para su protección. Entre estas medidas, la toma de temperatura, se estará también desinfectando el calzado. Y por supuesto eso necesitará un poco de tiempo, así que por eso le pedimos que usted llegue a lo menos 10 minutos antes de las 9 para que usted no vaya a perderse ninguna parte de ese culto del día domingo. También habrá un dispensador en la entrada del templo. De hecho, todos vamos a entrar por el portón principal. No estarán habilitadas en las puertas de los costados. Y a la entrada habrá un dispensador con alcohol gel para que usted pueda tomar y poder aplicarlo en sus manos. Luego, otra indicación sería mantener el distanciamiento físico, no distanciamiento social, que es otra cosa. Usted puede saludar, como dije hace un momento, de lejos a los demás, pero si vamos a mantener el distanciamiento físico antes, durante y después del servicio de culto. También una última indicación, habrán sillas colocadas estratégicamente en grupos para que si usted llega con su familia, usted pueda sentarse con toda libertad junto a su familia. Así que esas indicaciones, mis amados hermanos, pedimos que las tomemos en cuenta para que podamos tener un tiempo de refrigerio espiritual este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos desde ya a comenzar nuestra reflexión para esta noche. Y quiero invitarle a que busque conmigo, si tiene su Biblia a mano, espero que sí, busque en su Biblia en la carta de Santiago. Santiago en el capítulo 2, y vamos a tomar como base para nuestra reflexión el versículo 23. Santiago capítulo 2 y versículo 23. Y la palabra bendita de nuestro Dios dice de la manera siguiente: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El tema que nos ocupará en esta noche se titula Las implicaciones de creerle a Dios. Déjeme decirle que según la Biblia, y digo según la Biblia porque en nuestra cultura, en nuestro entorno, no hacemos esta diferencia. Pero según la Biblia, hay una diferencia sustancial y muy marcada entre creer en una persona y creer a esa persona. Creer en alguien es aceptar su existencia, así llanamente. Creer a ese alguien es creer la palabra de ese alguien. Si usted ve allí, hay una diferencia muy clara, pero quiero ponerle un ejemplo sencillo, práctico, conocido, para que la idea quede mejor establecida. Y voy a ponerle el ejemplo de un personaje que donde quiera que usted me vea y me escuche, usted se va a identificar
a identificar con ese personaje. Y me refiero al señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Digamos, creer en el presidente de los Estados Unidos es sencillamente reconocer que él existe, aunque nunca lo hayamos visto en persona, y mucho menos haberlo saludado o hablado con él, pero no está en discusión alguna el hecho de que el presidente de los Estados Unidos existe. Ahora, creer al presidente de los Estados Unidos, esa es otra historia, esa es otra cosa. Ahora bien, con este ejemplo espero que nos baste para ir entrando ya en materia. De igual manera, hay una diferencia igual de sustancial e igual de marcada entre creer en Dios y creerle a Dios, a tal punto que es muy posible creer en Dios sin creerle a Dios. Ahora, lo contrario sí no es posible. Es decir, no es posible que alguien crea a Dios sin creer en Dios, porque la una cosa es base para la otra. Entonces, creer en Dios, ¿qué sería? Es o consiste en aceptar su existencia sin ninguna discusión, así como no está en discusión la existencia del señor presidente de los Estados Unidos, tampoco está en discusión la existencia de Dios para alguien que cree en Dios. Tengo que decir que esta es la forma de creer de las grandes mayorías. ¿Y por qué no decirlo? Del mismo Satanás. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Satanás es un gran creyente. De hecho, en la primera intervención de Satanás en las Escrituras, que la encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 1, Satanás a través de la serpiente se dirige a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted nota ahí, Satanás estaba dando por sentado la existencia de Dios. Entonces, podemos decir que creer a Dios consiste en aceptar que lo que Dios dice es la verdad y vivir conforme a esa verdad. Si usted se fija, ya de entrada podemos ver la diferencia bien marcada. En la Biblia hay muchos ejemplos que podría darle para ilustrar esta diferencia o esta realidad, pero solamente voy a darle uno muy conocido. El ejemplo de los antidiluvianos, es decir, las personas que existieron antes del diluvio en los tiempos de Noé. Le aseguro que mucha de esa gente, y no digo todas, pero sí mucha de esa gente creían en Dios, pero no creyeron a Dios. ¿Cómo lo saben? Bueno, sencillo, porque no creyeron, no tomaron en cuenta la advertencia que Dios les hizo a través de Noé con respecto al diluvio. En cambio, Noé creyó en Dios, pero también Noé le creyó a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que la misma Biblia nos dice, que Noé sí se percató de lo que iba a pasar y construyó el arca en la cual él y su familia se salvaron. De hecho, hay algunas señales externas que podríamos mencionar o tomar en cuenta de una persona que cree en Dios, pero que no le cree a Dios. Y yo quiero mencionarle a lo menos cuatro señales externas que nos pueden permitir identificar a una persona que cree en Dios, pero que no le cree a Dios. La número 1, en una persona que cree en Dios, pero que no cree a Dios, no hay evidencias de la regeneración o nuevo nacimiento. Es decir, que es alguien que aunque con su boca dice creer en Dios, pero vive como el resto del mundo. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno cree en Dios, alguno es cristiano, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, por citarle un versículo de la Biblia. Entonces, una persona que simplemente cree en Dios no evidencia ningún cambio
o sea, lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento, según las Escrituras. Segunda señal, una persona que cree en Dios, pero que no cree a Dios, muestra una apatía para leer la Biblia. Y no digo que no lee la Biblia, quizás la lee durante la reunión de su culto religioso, pero hay una apatía para leer la Biblia como un hábito, como un compromiso diario. Hay asimismo una apatía para orar, y no digo que no ora. Quizás ora igual cuando va a la iglesia o a la reunión religiosa donde asiste. También hay una apatía para congregarse. Igual, no digo que no se congrega tal persona, pero quizás solamente el domingo como un rito religioso, como una formalidad, pero luego no se le vuelve a ver el resto de la semana en la iglesia, porque hay una apatía para poder congregarse y estar junto con los demás creyentes alabando al Señor. Hay asimismo una apatía para servirle a Dios y a su pueblo. Y una tercera señal externa de alguien que cree en Dios, pero que no cree a Dios, sería que es alguien que se mueve más por emociones, es decir, que es una persona controlada por sus estados emocionales y no por el Espíritu Santo. Por ejemplo, es alguien que cuando se enoja, aunque dice que cree en Dios o que quizás es cristiano, pero cuando se enoja, hace y dice cosas en las cuales no se esperaría que hiciera un cristiano, un hijo de Dios. Quizás usted ha escuchado a personas que dicen creer en Dios, pero que también dicen, mire, yo como bueno soy bueno, pero como malo soy malo. O quizás dicen, si a mí a buenas me buscan, a buenas me van a encontrar, pero si por malas me buscan, también me van a encontrar. Entonces, son personas guiadas por sus emociones y no por el Espíritu Santo, pero dice que creen en Dios. Y una cuarta señal externa de alguien que cree en Dios, pero que no cree a Dios, es la falta de perdón y misericordia para con los demás. Es alguien que prefiere más juzgar, murmurar y criticar a los demás antes que mostrar perdón, mostrar misericordia. Es alguien que se queja por todo y por nada. Bien, tenemos entonces 4 señales sencillas que nos pueden ayudar a identificar a una persona que dice creer en Dios, pero que realmente no le ha creído a Dios. Y es que, mis amados, creer a Dios es aceptar el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Pues ahí lo tenemos claramente. Si leemos la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, así de sencillo, creer a Dios es aceptar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es que la gente cotidianamente, tenemos que entender que la gente cotidianamente afirma creer en Dios y con eso calma sus conciencias. Posiblemente usted ha escuchado a una persona que dice, pero Dios guarde. ¿Y cómo no vamos a creer en Dios? ¿Y cómo yo no voy a creer en Dios? Si Dios es el que nos da de comer, y Dios nos da la vida, y Dios nos da la luz del sol, y Dios nos da la lluvia, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Personas que se expresan de esa manera. Sin embargo, las mismas personas que dicen creer en Dios y se expresan de esa forma, en la práctica viven como si Dios no existiera, ignorando o rechazando. Y digo
ignorando porque algunas personas que dicen creer en Dios ni siquiera alguna vez han leído la Biblia, y otras aún peor que dicen creer en Dios y han leído la Biblia y entienden lo que Dios pide de ellas, sin embargo, las rechazan voluntariamente. Las directrices que encontramos en la palabra del Señor son para ser tomadas en cuenta por aquellos que decimos creer en Dios, pero además creerle a Dios. Las personas que creen en Dios están más fundamentadas en sus creencias que están basadas en lo que han oído o recibido de sus padres, y están basadas en el seguimiento de tradiciones sin fundamento bíblico. Entonces, para concluir esta introducción, debo decir que creer a Dios involucra el humillarnos delante de Él, haciendo a un lado nuestras ideas religiosas y aceptando su verdad revelada como la única fuente de autoridad. Quiero que veamos a continuación 3 implicaciones entonces de creerle a Dios. La primera que quiero mencionarle es que creerle a Dios implica una decisión personal. La Biblia nos enseña claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y déjeme decirle, esa imagen es inalienable. ¿Qué significa esa palabra? Significa que es irrenunciable e intransferible. En palabras más sencillas, es algo que no se puede perder. La imagen de Dios en el hombre no se puede perder, aunque tenemos que admitir por la misma Biblia, por la misma palabra de Dios, que la imagen que Dios puso en el hombre fue trastocada, es decir, fue afectada por el pecado. Sin embargo, el hombre sigue conservando los rasgos o atributos personales que Dios puso en él como parte de su imagen. ¿Cuáles son estos atributos? Pensar, sentir y, por supuesto, decidir. En este último elemento o rasgo de la personalidad que Dios puso en el hombre, ha habido mucho debate. Es decir, algunos piensan y enseñan que atribuirle al hombre la capacidad de decidir creer en Dios o decidir seguir a Dios es atribuirle un mérito en cuanto a la salvación, y es restarle méritos a la obra salvadora de Dios. Pues yo no creo que sea eso lo que la Biblia enseña. Con todo y eso no voy a debatir. Hay hermanos muy amados en la fe que yo sé que tienen esa perspectiva, pero no voy a debatir. Yo les respeto mucho, aunque no comparto su modo de pensar. La Biblia nos muestra claramente que el hombre es quien tiene la responsabilidad dada por Dios de decidir creer o no creer a Dios. De hecho, el hombre no fue fabricado o diseñado como una marioneta a la cual Dios iba a manejar a control remoto. Y hay mucha evidencia en las escrituras. Sin embargo, por razón de tiempo, solo quiero darle 2 ejemplos muy sencillos. El primero se encuentra en el libro de Josué. Usted puede buscar conmigo el libro de Josué en el capítulo 24, un pasaje que no ignoro que usted ya ha leído, que usted ya conoce. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Aquí hablando Josué al pueblo, dice el versículo 14 de Josué capítulo 24. Ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, les dijo Josué al pueblo, ustedes decidan a quién van a seguir, a quién van a servir.
Pero yo he decidido, yo en mi casa, yo he decidido creerle a Dios, servirle a Dios, al Señor Jehová de los ejércitos. Ahora, por supuesto, aquí son las palabras de un hombre común y corriente retando a un pueblo, a una nación. Pero ahora quiero llevarle solamente a otro ejemplo, más en el cual el Señor mismo es quien está hablando. Y quiero pedirle que busque conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 19. Dice así, Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 19. Aquí hablando el Señor, Jehová, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios poniendo delante de la nación de Israel, pero también por extensión lo dice a nosotros. Dios ha puesto la bendición, pero también por el otro lado la condenación. Dios ha puesto la vida y por otro lado la muerte eterna. Es el hombre entonces quien decide creerle a Dios. Veamos el caso de Abraham, y para eso quiero invitarle a que busque conmigo en el libro de Génesis capítulo 12, donde encontramos el llamamiento de Abraham. Dice el versículo 1 de este capítulo 12 del libro de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4, la primera parte dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora, fíjese usted que el Señor Dios no le torció el brazo a Abraham para que creyera en él o para que hiciera lo que él estaba mandando a hacer. Fue decisión de Abraham creer al Señor. Por otra parte, no vemos a Abraham allí buscando consenso con su esposa Sarai o con su sobrino Lot, y quizás preguntándoles: ¿qué dicen ustedes? ¿Creemos lo que Dios nos ha dicho o no lo creemos? Y quizás buscando ahí consenso hubiera salido que Sarai y Lot no estaban de acuerdo. Entonces Abraham hubiera dicho: bueno, entonces lo que la mayoría diga. No fue así, sino que Abraham decidió personalmente creerle al Señor. Hay un dicho, bueno, de paso, en el caso de Josué fue igual. Josué no buscó consenso, Josué tomó su decisión personal. Pero hay un dicho que quizás usted conoce, un dicho que se maneja aquí en nuestro medio, que dice: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Déjeme decirle, en asuntos espirituales no podemos ni debemos ser democráticos. Tenemos que tomar nuestra decisión, aunque los demás tomen una decisión diferente. Hay un corito muy bonito que cantamos en nuestras iglesias, que parte de su letra dice: he decidido seguir a Cristo. Y otra parte dice: si otros se apartan, yo no lo haré. Digámoslo de esta manera, este mismo corito, cambiémosle un poquito las palabras y digamos: he decidido creerle a Cristo. Si otros no lo hacen, yo sí lo haré. Creerle a Dios entonces implica una decisión personal. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que creerle a Dios implica una relación personal. La Biblia también nos enseña que nuestro Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, una relación personal con el hombre. Y lo vemos desde el principio en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3. Usted me acompaña leyendo estos versículos. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 9. Después que el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron al Señor, dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Note que no se dirigió a ellos en plural, sino que Dios se dirige personalmente al hombre. Y luego en el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo que quiero que veamos ahí es que Dios desde el principio manifestó su deseo, su anhelo, su intención de sostener y mantener una relación personal con el hombre. En el caso de Abraham, podemos decir que es el único personaje de la Biblia de quien se dice que fue llamado amigo de Dios. En la cita que leímos al principio, en Santiago capítulo 2 y versículo 23, son las palabras que encontramos ahí. Dice al final del versículo 23 de Santiago capítulo 2, y fue llamado amigo de Dios. Veamos otro pasaje del Antiguo Testamento que ratifica esta verdad. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, quiero que vea conmigo lo que dice ahí la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Por supuesto, quien está hablando aquí es el rey Josafat. Y alguien podría decir y quizás cuestionar, bueno, pero allá en Santiago es un hombre que está diciendo que Abraham fue llamado amigo de Dios, y aquí en este otro pasaje es un rey llamado Josafat el que está diciendo que Abraham era amigo de Dios, pero Dios no ha dicho tal cosa. Bueno, déjeme decirle que sí. Busque conmigo el libro de Isaías en el capítulo 41 y el versículo 8. Dice Isaías 41, 8. Y aquí hablando el Señor, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es el Señor quien da testimonio de que Abraham era su amigo. Es interesante, cuando Abraham salió de Harán, le acompañaban Sarai, su esposa, y los sobrinos. Sin embargo, vemos que Abraham siempre mantuvo una relación personal con el Señor su Dios. Hay un pasaje del libro de Génesis que me encanta y nos ilustra de una manera magistral esa amistad preciosa que había entre Abraham y el Señor, o entre el Señor y Abraham. Génesis capítulo 18, vea conmigo el versículo 17 y 18, dice así, y Jehová dijo. Y el contexto de este versículo es cuando Dios decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el Señor Jehová, Dios, le contó a Abraham la disposición que tenía de destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, es muy importante reconocer que creerle a Dios implica una relación personal con Él. Y aquí tengo que decir esto. Como padres de familia, los que somos padres de familia, es importante, mis amados hermanos, amigos, es importante que les enseñemos a nuestros hijos a tener y mantener una relación personal con el Señor Jesucristo. No basta con llevarlos a la iglesia, y no digo que sea malo, no, por lo contrario, es muy bueno. Hay que llevarlos a la iglesia, pero no basta con eso. Hay que enseñarles, y por supuesto, no solamente con palabras, hay que modelarles a nuestros hijos que Dios demanda de nosotros una relación personal con Él, y que ellos, nuestros hijos, puedan desarrollar también una relación personal. Hay casos con tristeza lo digo, de hijos que crecen en un ambiente religioso, en un ambiente de iglesia, un ambiente de Biblia, un ambiente de coritos, de clases dominicales,
pero todo lo que han hecho ha sido por mera imposición, por mera religiosidad, pero cuando salen de casa, ya sea por estudios o por trabajo, peor si se muere uno de los padres, los hijos comienzan a vivir una vida totalmente opuesta a las verdades que un día aprendieron en las Escrituras. Es importante entonces una relación personal con el Señor. Pero para terminar, la tercera implicación de creerle a Dios es una obediencia incondicional. En tercer lugar, creerle a Dios implica una obediencia incondicional. Abraham no le exigió al Señor explicaciones para obedecerle. Podemos ir nuevamente al pasaje de Génesis para que corroboremos esto que estoy diciendo. Dice el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y le dice, a la tierra que te mostraré. No le dijo qué tierra, no le dio un mapa, no le dio una brújula. Pero vea el versículo, lo que dice el versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Punto. No le pidió explicaciones ni mayores detalles para obedecer lo que Dios le estaba haciendo. Eso es creer a Dios. Pero aún hay otro ejemplo en cuanto a Abraham, mucho más impactante, que encontramos un poquito más adelante, siempre en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Vea conmigo los primeros 3 versículos de Génesis 22. Y aquí se trata de cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió en aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vea lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo para obedecerle al Señor. Yo le aseguro, mis amados hermanos, que Abraham tenía su corazón partido, destrozado ante aquella petición que Dios le estaba haciendo y no entendía, no tenía ni la menor idea de por qué Dios le estaba pidiendo tal cosa. Pero Adán creyó a Dios y obedeció. Vemos entonces, mis amados, que creerle a Dios es mucho más que un simple ejercicio de la mente, como decir, por supuesto que yo creo en Dios, y cómo que no voy a creer en Dios. Creer a Dios es entender y aceptar como verdad absoluta todo lo que Dios ha dicho en su palabra y ajustar nuestras vidas a esa verdad. Y no lo contrario, es decir, no como muchos que a veces tratamos de ajustar la palabra de Dios a nuestras vidas y tratamos de como justificar nuestra forma de vivir diciendo, no, pero es que yo creo que lo que la Biblia quiso decir ahí es esto y lo otro, y la tratamos de amoldar a nuestras vidas. No se trata de eso. Creerle a Dios es ajustar, primero creer que lo que Dios dice es la verdad y luego ajustar nuestras vidas a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y termino con esto, preguntándole a usted que me ve y me escucha, ¿le ha creído usted a Dios? ¿Le ha creído usted al Señor? ¿O simplemente es uno de los muchos que creen en Dios, pero sus vidas no reflejan lo que Dios ha revelado en su palabra? Si usted no le ha creído a Dios, lo primero que usted necesita, como decía al principio, es aceptar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo primero que usted necesita para creerle a Dios es hacer de Jesús, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador de su vida. Créale a Dios ahora mismo. Entrégale su vida a Jesús. Pídale a Él ahí donde usted se encuentra, ahí en sus palabras. Haga una oración y dígale, Señor Jesús, yo creo,
Yo creo que tú eres Dios, creo que tú moriste por mis pecados en una cruz. Yo te recibo ahora mismo como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, perdóname. Y si usted hizo esa oración, yo le felicito. Qué bendición, qué alegría más grande, no solamente en mi corazón, sino también en los cielos. Le invito a que nos haga partícipe de esa noticia para poder ayudarle en su crecimiento espiritual. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí este tiempo de meditación y ahora quedamos con otro tiempo no menos importante, el cual es el tiempo de la oración. Y para esta ocasión hemos invitado a nuestra hermana Dinora de Lara, quien nos estará dirigiendo en el tiempo de oración. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este medio que nos da para poder llegar hasta allá donde usted se encuentra y sobre todo para poder unirnos en oración. Le voy a pedir que ahí donde usted esté, donde usted se encuentre, pueda ir en oración a nuestro Padre Celestial. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Queremos en esta hora, Señor, dirigirnos a ti, no sin antes, Padre amado, pedirte perdón por nuestros pecados. Que tú, Señor, escudriñes nuestros corazones y los purifique, Señor, y crea en nosotros, Padre, corazones limpios. Renueva, oh Dios, espíritus rectos dentro de nosotros. Y pueda, Señor, en esta noche recibir esta oración que hacemos hoy delante de ti. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres santo, que tú eres nuestro creador, nuestro Rey soberano. Reconocemos cada una de tus obras maravillosas que has hecho en los cielos, en la tierra y en cada una de nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo, Padre amado, reconocemos tu obra maravillosa de redención por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, Señor, y de esa manera nos has dado vida eterna. En esta hora, Padre Santo, queremos llegar hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Como iglesia, Señor, te amamos a ti, como hijos tuyos, Padre mío. Rogamos que tú escuches nuestras peticiones. Señor, queremos pedirte por nuestras necesidades. Queremos expresarte nuestras necesidades, Señor. Sabemos, bendito Padre, que tú ya las conoces, pues, y aún está nuestra palabra en nuestra boca y tú ya la sabes, Señor. Pero también tú nos dices que pidamos. Tú dices, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que busca halla, el que llama recibe, el que llama se le abrirá, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo a esta hora, Padre Santo, pidiéndote, suplicándote, Señor, llamándote, para que tú abras la puerta de los cielos, Señor, y recibas nuestras oraciones. Pedimos, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo, por tu iglesia, Señor, de este país, El Salvador, por las iglesias, Señor, de esta ciudad de San Miguel, pero de manera especial por la Iglesia Bautista Vida Abundante. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te damos, Padre Santo, porque a través de estos medios tú nos has permitido llegar, Señor, con la palabra a cada uno de los hogares. Señor, como iglesia, ayúdanos, Padre, a hacer esa luz, esa sal
Que podamos, Señor, cada uno de tus hijos, cada uno, Señor, de los que formamos parte de esta iglesia, poder reflejar tu carácter, Señor. Poder ser conforme cada día más a ti, Señor. Tú has permitido, Señor, que a través de la tecnología podamos llegar hasta ti, Señor, hasta esos hogares, Padre Santo. Oramos, Señor, por los líderes, Señor, de la iglesia. Oramos, Padre, por el hermano David Hernández, por el hermano Carlos Efraín Herrera, perdón. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Dales sabiduría, dales dirección, entendimiento, discernimiento, como hasta hoy lo has hecho, Señor, para que ellos puedan seguir predicando tu palabra, esa sana doctrina, Señor. Oramos, Padre, por el culto presencial que vamos a tener este próximo domingo. Que sea un tiempo de bendición, Señor, donde nos podamos gozar, donde podamos alabarte, adorarte, Señor, que sea un tiempo de comunión, Padre Santo. Danos prudencia, ayúdanos a ser obedientes y poder acatar, Señor, las medidas, los protocolos de bioseguridad que han establecido las autoridades. Oramos por cada una de las familias de nuestra iglesia, que tú las bendigas, Señor, que tú proveas para cada una de las necesidades, Señor, por cada una, Padre, de las peticiones que vamos a hacer esta noche, Señor, que tú nos escuches. Oramos, Señor, por cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. También, Padre, oramos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos mayores, que tú los bendigas grandemente y que nos des como maestros de escuela bíblica infantil la sabiduría, Señor, y la dirección para poder hacer uso de los medios que tú has dejado y poder llegar hasta esos niños, Señor. También, Padre amado, queremos pedirte por aquellos hermanos que están pasando por alguna crisis, ya sea económica, de salud o crisis emocional, Señor. Pedimos, Padre Santo, que tú seas nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro sanador. Pedimos, suplicamos en esta hora, Señor, por Ruth Geraldina. Padre, ella es la mamá de Paolita, Señor, una de nuestras niñas de escuela bíblica infantil, ya que ella, Señor, ha sido diagnosticada con cáncer. Pedimos por su salud, Señor, pero sobre todo rogamos y suplicamos por su salvación, que ella pueda llegar, Señor, a creer en ti, Padre Santo. Oramos en esta hora, Señor, también por mi hermano Eric Herrera. Padre Santo, específicamente pedimos para que en el Seguro Social puedan proporcionarle el calcio que ya su organismo necesita, Señor. Pedimos también, Padre, por su presión arterial, que pueda ser estabilizada, Señor, en cada diálisis que él se hace, que se pueda llevar a cabo sin que esa presión arterial se pueda bajar o subir, sino que se mantenga estable, Señor. Oramos por su mamá, por la hermana Elena, para que tú la fortalezcas, tú le des paz, tú le des salud, Señor. Oramos también, Padre Santo, por el hermano Antonio Bonilla, que puedas obrar en su salud conforme a tus propósitos, Señor. Bendice a su esposa, hermana Leli, y sus hijos. También, Señor, con la salud de la hermana Lili de Villalta, que tú puedas obrar también en su salud. Por nuestra hermana Tere Bonilla, por esos niveles de azúcar, Señor, que hoy en estos últimos días han estado subiendo, Señor, que tú los puedas nivelar, que tú puedas obrar grandemente en su salud. También, Padre Santo, pedimos por Zulema, la hija mayor de nuestra hermana Santos,
ya que su hemoglobina está baja, para que esa hemoglobina pueda subir, Señor, al rango normal que tiene que estar, Señor. Obra en la salud, Padre Santo, de cada uno de mis hermanos. También pedimos en esta hora por Gonzalito, Señor, el hijo de nuestra hermana Sandra Granada, ya que él se va a someter a una cirugía, que tú puedas ayudarle, que tú puedas sacarlo con bien, Señor, de esa cirugía, que seas tú obrando a través de esos médicos. También, Padre Santo, queremos pedirte por una bebé de 3 mesecitos, su nombre es Dayana Cruz. Señor, tengo entendido que es la sobrinita de nuestra hermana Gristia, primita de Carlitos y Dieguito, Señor, ya que ha sido diagnosticada con cáncer de hígado, Señor. Nuestra oración en esta noche es por su sanidad. Oramos por fortaleza para sus padres. Nuestra mente finita y humana no entienden tus propósitos, Señor. Pero lo que sí creemos es en tu soberanía, Padre Santo. Tenemos un Dios soberano que tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y tus planes son de bien y no de mal, y tu palabra lo dice, Señor. Padre, dejamos ante ti estas peticiones. Obra en la salud de cada uno de ellos. Señor, si tú quieres, puedes sanarlos, Señor. También oramos, Padre Santo, por los misioneros alrededor del mundo. De manera especial por los misioneros que apoyamos como iglesia. Cada mes, orando, ofrendando. Pedimos por la familia Ochoa, por el hermano Rubén Darío, por el hermano Garamatia, por la familia Díaz, Señor, por el hermano Ramón Carballo. Bendícelos, Señor, allá donde estén, a donde tú los has llevado, Señor, a llevar esa semilla de tu palabra, a llevar esas buenas nuevas, darle siempre provisión, fortaleza, Señor, ante cualquier situación que ellos tengan, Señor. También pedimos en esta noche, Padre Santo, por las autoridades de nuestro país, por nuestro alcalde, por su consejo municipal, Señor. Oramos también, Padre Santo, por el presidente de la República, Señor, por los órganos del Estado, Señor, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, Señor, para que ellos puedan tomar decisiones, Señor, que vayan de acuerdo al bienestar del pueblo salvadoreño, Señor. Amado Padre Celestial, hemos dejado estas peticiones, confiando, Señor, y sabiendo que tus oídos han estado atentos a este clamor, a estas peticiones que hemos hecho delante de ti, Señor. Y vamos a esperar en tu tiempo, y siempre, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, con esa mirada puesta en Jesucristo, que es el consumador de nuestra fe, Señor. Ahí vamos a estar, Señor, siempre aferrados y confiados en ti, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque podemos llegar a través de este acceso directo que tú nos has dado a través de la oración. Padre, muchas gracias. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos tu nombre, porque es en el nombre de Jesucristo que hemos orado. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y pasen buenas noches.